La vida en Sevilla siempre había sido un reflejo de mis tradiciones familiares. Recorría las calles empedradas, sintiendo el aroma del azahar que impregnaba el aire. Sin embargo, en mi hogar, la monotonía se había convertido en mi compañera constante. Mi marido Javier pasaba más tiempo en su oficina que a mi lado. Las conversaciones se limitaban a la rutina diaria: ¿dónde está el control remoto? ¿O qué vamos a cenar esta noche? La chispa que una vez iluminó nuestra relación se había desvanecido. Era una tarde de primavera cuando decidí iniciar una renovación en casa. Pensé que tal vez un cambio de ambiente podría reavivar algo entre nosotros. Contraté a un equipo para que hiciera las reformas, pero lo que no anticipé fue la llegada de mi sobrino, Lucas. Él tenía 25 años y una energía contagiosa que me recordaba a mis días de juventud. Cuando llegó para ayudarme con los trabajos de la casa, noté cómo su presencia iluminaba los espacios oscuros y olvidados. «Tía, ¿necesitas ayuda con esto?», preguntó mientras sostenía una brocha y sonreía. Asentí sintiendo como una extraña conexión comenzaba a florecer entre nosotros. Mientras pintábamos las paredes y organizábamos los muebles, nuestras charlas se volvieron más profundas. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. En esos momentos el ruido del mundo exterior se desvanecía, solo existíamos él y yo. Un día, mientras tomábamos un descanso en la terraza, Lucas mencionó que había estado pensando en mudarse a otra ciudad para buscar nuevas oportunidades. Su voz estaba llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Siempre he querido explorar más allá de Sevilla», dijo con una mirada distante. En ese instante sentí un vacío profundo al pensar en su partida. Era como si él representara todo lo que me faltaba: pasión, deseo de aventura y conexión emocional. La idea de perderlo me perturbó más de lo que esperaba. En ese momento comprendí que su presencia llenaba un espacio que llevaba años vacío. Los días pasaron rápidamente entre risas y renovaciones, pero también había un aire tenso entre nosotros. A veces me encontraba mirándolo demasiado tiempo. Sus ojos oscuros reflejaban una profundidad que resonaba dentro de mí. No podía evitarlo: cada vez que reía o hablaba con entusiasmo sobre sus planes futuros, sentía un tirón en mi corazón. Una tarde lluviosa decidí preparar café mientras Lucas terminaba de arreglar unas cosas en el salón. La lluvia caía suavemente sobre el tejado mientras yo observaba cómo trabajaba con dedicación. En ese momento me di cuenta de algo: él también parecía sentir esa conexión especial entre nosotros. «¿Te gustaría quedarte a cenar?», le pregunté sin pensarlo demasiado. Lucas sonrió con entusiasmo y aceptó la invitación. Esa noche compartimos risas y anécdotas familiares alrededor de la mesa iluminada por velas. La atmósfera era ligera pero cargada de algo más profundo, algo que ambos estábamos comenzando a reconocer sin decirlo abiertamente. Después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá para ver una película antigua. A medida que avanzaban las escenas en la pantalla, sentí como nuestras manos se acercaban lentamente hasta tocarse suavemente. Fue un roce sutil pero electrizante. El mundo exterior desapareció por completo. «Tía», murmuró Lucas con voz temblorosa. «Sí», respondí apenas audible. En ese instante comprendí lo arriesgado que era lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, no podía negar lo bien que me hacía sentir su cercanía. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme aún más hacia él. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Javier regresaba temprano del trabajo. Mi corazón dio un vuelco. La realidad golpeó como una ola fría e inesperada. Rápidamente nos alejamos uno del otro como si hubiéramos sido atrapados haciendo algo prohibido. Javier entró al salón con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tensión palpable en el aire. «Hola chicos», dijo mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. La cena continuó como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, dentro de mí todo había cambiado radicalmente esa noche. La atracción por Lucas crecía cada día más fuerte. Solo necesitaba encontrar el valor para enfrentar mis propios sentimientos y la realidad complicada en la que me encontraba atrapada. Los días siguientes fueron confusos. Intenté actuar normalmente frente a Javier mientras luchaba contra los pensamientos persistentes sobre Lucas y lo sucedido aquella noche. Cada vez que Lucas venía a ayudarme con las reformas,
sentía como el aire se cargaba de electricidad entre nosotros. Una tarde decidimos tomar un descanso fuera para disfrutar del sol sevillano después de semanas encerrados en casa por las reformas interminables. Mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas, el mercado de Triana y sus deliciosos aromas, no pude evitar notar cómo sus ojos brillaban al hablarme. Era como si compartiéramos secretos invisibles solo entre nosotros dos. ¿Te gustaría salir alguna vez? ¿Solo tú y yo?, preguntó Lucas repentinamente con voz nerviosa pero decidida. El corazón se me aceleró ante su propuesta inesperada. Sabía perfectamente qué significaría eso para ambos, cruzar una línea invisible e irreversible entre tío y sobrino. Sí, respondí antes incluso de pensarlo demasiado. En ese momento supe que no podría volver atrás. Estaba dispuesta a explorar esta nueva conexión aunque significara arriesgar todo lo conocido hasta ahora. Sin embargo, también surgió otra inquietud: ¿qué pasaría si Javier descubría nuestros secretos? La culpa comenzó a asomarse mientras mis pensamientos danzaban entre deseo y responsabilidad familiar. La renovación siguió avanzando mientras nuestra relación evolucionaba lentamente hacia algo más profundo pero igualmente peligroso. Los encuentros casuales se volvían cada vez más frecuentes bajo pretextos simples e inocentes relacionados con la casa o los muebles por comprar. Sin embargo, cada vez era más difícil ignorar las miradas furtivas o los roces involuntarios cuando estábamos juntos trabajando en algún rincón olvidado del hogar renovado, hasta aquella tarde fatídica donde todo cambiaría nuevamente para siempre. La tarde en que todo cambió, el sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Estábamos en la cocina, rodeados de cajas y utensilios desordenados. La conversación fluía entre nosotros con la naturalidad de dos viejos amigos, pero había algo más en el aire. Un silencio cargado de tensión, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Te imaginas cómo quedará todo cuando terminemos?, preguntó él, su voz suave resonando en el espacio vacío. Miré sus ojos buscando una respuesta que no podía verbalizar. La atracción era evidente, pero la culpa me acechaba como una sombra. Sí, será bonito, respondí con un tono neutro, intentando desviar la atención de lo que realmente importaba. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. El sonido del martillo golpeando la madera resonaba en el fondo mientras continuábamos trabajando. Cada movimiento que hacía parecía estar cargado de significado. En un momento dado, nuestras manos se rozaron al alcanzar un mismo objeto. La electricidad del contacto fue innegable y me hizo temblar por dentro. Lo siento, dijo él rápidamente apartando la mano como si hubiera tocado fuego. Pero no era solo un roce accidental, había un deseo latente que crecía entre nosotros cada día que pasábamos juntos. A medida que avanzaba la tarde, decidimos tomar un descanso y nos sentamos en el suelo polvoriento de la cocina. La conversación se tornó más personal. Compartimos recuerdos de nuestra infancia y anécdotas familiares que nos hicieron reír. Sin embargo, cada risa traía consigo un eco de lo prohibido. ¿Cómo es tu vida ahora?, preguntó él con curiosidad genuina. ¿Aún te sientes atrapada? La pregunta me golpeó con fuerza. Mi matrimonio estaba lleno de rutinas monótonas y conversaciones superficiales. Mi esposo parecía vivir en una burbuja ajena a mi insatisfacción. No sé, a veces siento que falta algo, respondí evasivamente. Él asintió comprendiendo más de lo que decía con palabras. Yo también estoy pasando por un momento complicado, admitió, su mirada desviándose hacia el suelo como si le pesara compartirlo. Las palabras flotaban entre nosotros como un puente hacia una conexión más profunda. Fue entonces cuando ocurrió, en un impulso irrefrenable. Me acerqué más a él y nuestras bocas se encontraron en un beso breve pero intenso. Nos besamos sin pensar en las consecuencias ni en las miradas ajenas. El tiempo pareció detenerse por un instante, el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos en esa pequeña cocina llena de sueños rotos y promesas olvidadas. Pero pronto la realidad regresó con toda su fuerza. Me separé abruptamente, el corazón latiendo desbocado por la mezcla de emoción y miedo. Lo siento, murmuré casi sin aliento, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. No debimos. No digas eso, interrumpió él con firmeza pero suavidad al mismo tiempo. No fue solo un impulso para mí. La verdad era innegable,
había algo real entre nosotros que iba más allá del simple deseo físico, era una búsqueda desesperada por conexión emocional que ambos anhelábamos profundamente. Mientras intentábamos recuperar la compostura, él sugirió pasar más tiempo juntos bajo el pretexto de ayudarme con los detalles finales de la renovación. «Podría venir mañana otra vez para terminar esos estantes», dijo con una sonrisa tímida. «Claro, eso sería genial», respondí sin poder evitarlo, sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la idea de verlo nuevamente tan pronto. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos giraban como tormenta en mi mente mientras recordaba nuestro beso y las emociones contradictorias que habían surgido entre nosotros. Me pregunté si realmente estábamos cruzando una línea peligrosa o si simplemente estábamos buscando lo que nos faltaba en nuestras vidas. El día siguiente llegó rápidamente y con él una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando mi sobrino apareció por la puerta nuevamente, el ambiente estaba cargado con esa misma electricidad que habíamos sentido antes. Comenzamos a trabajar juntos con risas nerviosas y miradas furtivas mientras los recuerdos del beso aún ardían entre nosotros. Cada pequeño gesto se sentía cargado de significado, sus manos al alcanzar algo sobre mí o su risa resonando cuando bromeábamos sobre tareas cotidianas hacían que mis pensamientos divagaran hacia lo prohibido nuevamente. ¿Has pensado más sobre lo que hablamos ayer?, preguntó él mientras ajustaba uno de los estantes recién montados. No sé, es complicado, respondí sinceramente mientras intentaba mantenerme firme ante la creciente atracción entre nosotros. Él se acercó un poco más, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. Podríamos seguir viéndonos así, solo tú y yo. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, sabía que era arriesgado pero también sentía una necesidad desesperada por escapar del vacío emocional que había estado sintiendo durante tanto tiempo. Tal vez deberíamos ser cuidadosos, murmuré finalmente consciente del riesgo involucrado aunque deseando profundamente lo contrario. Pero él sonrió levemente como si supiera algo que yo no sabía aún. Había algo inevitable en nuestra conexión que no podíamos ignorar ni evitar por mucho tiempo más. Con cada momento compartido durante esa jornada laboral, las barreras comenzaron a desmoronarse poco a poco hasta quedar expuestos nuestros deseos ocultos e insatisfacciones mutuas frente a una realidad complicada e incómoda. Cuando finalmente terminamos por ese día y comenzamos a recoger nuestras cosas para marcharnos, sentí como las emociones brotaban desde dentro nuevamente mientras pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer encuentro casual entre las cajas desordenadas. No puedo esperar para volver mañana, dijo él antes de despedirse mientras salía por la puerta dejando atrás ese aire cargado e intenso entre nosotros donde todo podría cambiar una vez más sin previo aviso. A medida que cerré tras su figura desapareciendo por el pasillo oscuro del hogar renovado, comprendí perfectamente cuánto estaba dispuesta a arriesgar para encontrarme a mí misma nuevamente, aunque eso significara cruzar líneas peligrosas e inexploradas junto a alguien tan cercano e inesperadamente importante para mí ahora, mi sobrino. El día siguiente la atmósfera en el hogar se sentía diferente. La renovación avanzaba rápidamente, pero mi mente estaba atrapada en lo que había sucedido. Mientras el alba se filtraba por las ventanas, recordé el momento en que nuestros labios se encontraron. Esa conexión fugaz había encendido algo dentro de mí que creía perdido. El eco de su risa resonaba en mi cabeza, y cada rincón de la casa parecía hablarme de él. Preparé el desayuno con movimientos automáticos, mis pensamientos dispersos entre la rutina y las emociones que me invadían. Mi marido se sentó a la mesa, ajeno a mi confusión interna. Habló sobre su trabajo, pero sus palabras no llegaban a mí. La distancia entre nosotros se hacía más evidente con cada frase vacía que pronunciaba. ¿Te sientes bien?, preguntó mirándome con una ceja levantada. Sí, solo un poco cansada, respondí sin mucha convicción. La verdad era que me sentía más viva que nunca, aunque también aterrorizada. El día transcurrió entre tareas domésticas y conversaciones superficiales. A medida que avanzaba la jornada, la idea de ver a mi sobrino me llenaba de ansiedad y emoción. Sabía que tenía que mantener las apariencias frente a mi marido, pero no podía evitar pensar en él. Cuando llegó la tarde y escuché el sonido del timbre, mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y allí estaba él, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro juvenil.
Aquel encuentro era un secreto compartido entre nosotros dos, un refugio del mundo exterior. He traído algunas herramientas más, dijo mientras entraba con una caja llena de objetos útiles para la renovación. Mientras trabajábamos juntos, el aire se cargó nuevamente de esa tensión palpable. Cada roce accidental enviaba escalofríos por mi piel, cada mirada profunda parecía contener todo lo que no podíamos decir en voz alta. Las paredes del hogar parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras nos sumergíamos en una burbuja ajena al tiempo y al espacio. ¿Cómo va todo en tu vida? Pregunté casualmente mientras movía algunas cajas. Se detuvo un momento antes de responder, como si sopesara sus palabras. No muy bien. He estado lidiando con algunas cosas personales, confesó con un tono melancólico. La vulnerabilidad en su voz me tocó profundamente. Era difícil imaginarlo enfrentándose a problemas cuando siempre había sido un joven tan lleno de energía y sueños. ¿Quieres hablar sobre ello? Ofrecí sin pensarlo demasiado. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y alivio al poder compartirlo conmigo. Mientras hablaba sobre sus dificultades, comprendí que ambos estábamos buscando algo más, conexión emocional en medio del caos de nuestras vidas. La tarde avanzó y nuestras manos trabajaban juntas sin esfuerzo, cada clavo golpeado resonaba como un latido compartido entre nosotros. En ese instante todo lo demás desapareció, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales. Solo éramos él y yo. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los edificios de Sevilla, decidimos tomar un descanso. Nos sentamos en el suelo polvoriento del salón recién renovado, nuestras respiraciones se sincronizaban mientras disfrutábamos del silencio compartido. De repente se acercó más hacia mí, podía sentir su calor cerca de mi piel. Sin pensarlo dos veces, lo miré a los ojos y vi reflejada mi propia lucha interna, el deseo por estar juntos frente al abismo de lo prohibido. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de promesas silenciosas y miedos compartidos. Fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio de nuestra realidad grisácea. Al separarnos rápidamente por la sorpresa del momento, ambos nos miramos atónitos como si acabáramos de cruzar una frontera inexplorada e irreversible. El miedo a ser descubiertos nos envolvió como una sombra repentina. Sabía que teníamos que ser cautelosos para no despertar sospechas ni romper la frágil normalidad que habíamos construido hasta ahora. Debemos tener cuidado, susurré casi inaudiblemente mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió con seriedad mientras buscábamos excusas para retomar el trabajo sin dejar escapar esa energía palpable entre nosotros. Las horas pasaron rápidamente hasta que finalmente decidimos dar por concluida nuestra jornada laboral. Mientras recogía mis cosas para irme a casa, noté cómo su mirada seguía fija en mí, había algo más allá del deseo físico, era una conexión emocional profunda e inesperada entre nosotros dos. Al salir por la puerta principal del hogar renovado, sentí como el peso del secreto comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. La presión por mantener las apariencias aumentaba cada día, sabía que debía actuar normalmente frente a todos los demás mientras luchaba internamente contra este nuevo sentimiento tan intenso e incontrolable hacia mi sobrino. Esa noche cené con mi marido sin poder evitar mirar repetidamente hacia la ventana esperando ver aparecer a mi sobrino nuevamente bajo cualquier pretexto posible para continuar aquella conversación interrumpida por el miedo al descubrimiento. Sin embargo, cuando finalmente llegué al final del día y me preparé para dormir sola en nuestra cama vacía, una cama donde solían haber risas y complicidad, sentí como las dudas comenzaban a invadir mis pensamientos. ¿Qué pasaría si él no regresara? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La incertidumbre crecía como una sombra oscura acechando mis decisiones futuras. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente entre mis deseos ocultos y mis responsabilidades familiares ya desgastadas por el tiempo. Mientras cerraba los ojos aquella noche sintiendo aún el eco del beso compartido resonando dentro mío como un canto lejano lleno de posibilidades desconocidas. La vida continuaría girando alrededor nuestro sin darnos tregua alguna para decidir qué camino tomaríamos juntos o separados ante este laberinto emocional donde habíamos caído sin quererlo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el desorden del salón que aún estaba en renovación.
Las cajas de herramientas y los restos de pintura eran un recordatorio constante de la transformación que intentábamos llevar a cabo. Sin embargo, en medio de ese caos, mi mente no podía dejar de girar en torno a lo ocurrido la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y el eco de su risa aún resonaba en mis oídos, como una melodía que no quería olvidar. El día prometía ser largo. La invitación para el evento familiar se encontraba sobre la mesa, un recordatorio tangible de mis obligaciones. Miré el papel con desdén, una celebración que debía ser alegre se sentía como una carga. La idea de enfrentar a mi marido y a toda la familia me provocaba un nudo en el estómago. No quería fingir más, pero al mismo tiempo, no podía arriesgar lo que había construido durante tantos años. Mientras preparaba el desayuno, mi sobrino entró por la puerta con esa energía juvenil que siempre me había atraído. Su sonrisa era contagiosa, pero hoy había algo diferente en su mirada. ¿Te gustaría que fuera contigo al evento?, preguntó con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La idea me hizo sentir incómoda, era un riesgo demasiado grande. Es solo un evento familiar, respondí evasivamente intentando mantener las cosas en su lugar. Pero él no se dio por vencido. Podría ser divertido, insistió, acercándose más a mí. La proximidad hizo que mi corazón latiera más rápido, era difícil resistirse a esa conexión que habíamos forjado. Además, tengo algo importante que decirte. El tono serio en su voz me inquietó. ¿De qué se trata?, pregunté mientras servía los huevos revueltos en 2 platos. Estoy pensando en mudarme a otra ciudad, confesó finalmente, sus ojos buscando los míos con intensidad. He estado buscando oportunidades laborales y creo que podría ser un buen cambio. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. La idea de perderlo antes incluso de haberlo tenido del todo era devastadora. ¿Por qué no me dijiste antes?, murmuré, sintiendo como una ola de tristeza comenzaba a invadirme. No quería preocuparnos, dijo él con una sonrisa triste. Pero ahora siento que debo hacerlo. Sus palabras resonaban profundamente dentro de mí, sabía lo importante que era para él encontrar su camino. La conversación quedó suspendida entre nosotros mientras los sonidos del mundo exterior se desvanecían momentáneamente. La realidad nos había atrapado en este instante compartido donde los deseos y las decisiones pesaban más que cualquier otra cosa. El tiempo pasó rápido y pronto nos encontramos preparándonos para salir hacia el evento familiar. Él se vistió con cuidado, como si cada prenda fuera parte de un ritual destinado a impresionar no solo a los demás sino también a mí misma. ¿Te ves bien?, le dije al verlo frente al espejo ajustándose la corbata. Gracias, respondió sonrojándose ligeramente. Pero tú te ves aún mejor. Esa simple frase hizo que mi corazón diera un vuelco inesperado, esa conexión entre nosotros se sentía cada vez más intensa e innegable. Durante el trayecto hacia la celebración, las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por la distancia del tiempo y las circunstancias familiares. Hablamos sobre todo y nada, anécdotas del pasado, sueños futuros y hasta sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, al llegar al lugar del evento, el ambiente festivo me abrumó rápidamente. Familias reunidas reían y compartían historias mientras yo luchaba por encajar entre ellos con una sonrisa forzada. Mi marido me saludó con un beso suave en la mejilla, su presencia era reconfortante pero también distante. Mi sobrino se movió entre los invitados como pez en el agua, su energía juvenil le hacía destacar entre los demás familiares adultos atrapados en conversaciones aburridas sobre política o trabajo. A medida que pasaban las horas, sentí como mis propios deseos comenzaban a chocar contra mis responsabilidades familiares. En medio del bullicio, nuestras miradas se encontraron varias veces, cada vez sentía cómo crecía ese vínculo secreto entre nosotros, algo que nadie podría entender ni aceptar si llegara a salir a la luz. La velada avanzó hasta llegar al momento del brindis. Todos levantaron sus copas mientras yo trataba de mantenerme presente ante las palabras vacías pronunciadas por mi marido sobre unidad familiar y amor eterno. En esos instantes fugaces me pregunté si alguna vez podría compartir eso con él o si todo lo que anhelaba estaba justo enfrente mío pero prohibido por razones sociales e internas. Cuando finalmente encontré un momento para respirar sola afuera del bullicio festivo, decidí buscarlo para hablar sobre lo sucedido esa mañana y sus planes futuros,
necesitaba saber qué pensaba realmente sobre esta decisión tan importante para ambos. Lo encontré apoyado contra una pared cerca del jardín trasero donde las luces colgantes brillaban suavemente bajo el cielo estrellado de Sevilla. Su expresión era seria cuando pregunté, ¿estás seguro acerca de mudarte? Él suspiró pesadamente antes de responder, no sé si debería irme sin hablar contigo primero. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Entendí entonces cuánto significábamos uno para el otro sin necesidad de decirlo explícitamente. Quiero apoyarte, respondí sin pensar demasiado en cómo sonaría eso ante terceros ojos ajenos presentes alrededor nuestro, aunque solo fuéramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo entre esta maraña emocional creada por nuestras decisiones recientes. En ese momento tan cargado decidimos dar un paso hacia adelante sin mirar atrás ni preocuparnos por lo correcto o incorrecto. Nos acercamos lentamente hasta quedar frente a frente mientras nuestras manos buscaban refugio mutuo. El mundo desapareció nuevamente hasta quedar reducidos únicamente al murmullo suave del viento nocturno acariciando nuestros rostros llenos de incertidumbre e ilusión compartida. Sin embargo, antes incluso de poder tomar esa decisión final o compartir ese momento íntimo robado bajo las estrellas brillantes, escuchamos risas provenientes del interior donde nuestra familia disfrutaba sin darse cuenta del torbellino emocional sucediendo justo detrás suyo. La risa de mi familia resonaba en la casa, un eco de alegría que contrastaba con la tormenta de emociones que se desataba en mi interior. Miré a mi sobrino, sus ojos reflejaban la misma mezcla de deseo y confusión que me invadía. Era un momento fugaz, pero cargado de significado. La realidad nos empujaba a separarnos, pero el deseo de estar juntos era más fuerte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz apenas un susurro entre el ruido del festejo familiar. La pregunta me dejó sin palabras. Sabía que teníamos que tomar una decisión, pero no podía imaginarme renunciando a lo que habíamos compartido hasta ese momento. La idea de poner fin a nuestra relación me aterrorizaba. Sin embargo, la presión del entorno se hacía palpable. Mi marido había sugerido un viaje familiar para desconectar y disfrutar juntos, como si todo estuviera bien entre nosotros. Pero yo sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Durante los días siguientes intenté actuar con normalidad, pero cada mirada furtiva hacia mi sobrino me recordaba lo que había en juego. La tensión era palpable, cada vez que coincidíamos en la casa, el aire se cargaba de una electricidad inquietante. Él parecía estar evaluando sus opciones y yo sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Una tarde, mientras organizábamos las herramientas para la renovación, él rompió el silencio. No puedo seguir así, dijo con un tono serio. No es justo para ninguno de los dos. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. La idea de perderlo me llenó de pánico. ¿Qué quieres decir?, le respondí con una voz temblorosa. ¿Acaso piensas en terminarlo todo? Su mirada se tornó sombría y asintió lentamente. Lo mejor sería poner fin a esto antes de que sea demasiado complicado, sugirió con tristeza en los ojos. Las palabras resonaron como un eco vacío en mi pecho. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra conexión y cómo el mundo exterior amenazaba con destruirla. No quería perderlo, pero también sabía que arriesgarme a ser descubierta podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de un amigo cercano: he visto algo raro entre tú y tu sobrino. El corazón se me detuvo por un momento al leer aquellas palabras. ¿Qué había visto? ¿Cómo podía haberse dado cuenta? La culpa y el miedo se apoderaron de mí mientras pensaba en las posibles repercusiones. Decidí enfrentar la situación y hablar con él sobre el mensaje antes de que cualquier rumor pudiera propagarse más allá de lo controlable. Nos encontramos en la Plaza de España al atardecer. El ambiente era perfecto para una conversación seria, pero mi mente estaba nublada por la ansiedad. Un amigo mío ha notado algo extraño entre nosotros, empecé sin rodeos al verlo llegar. Su expresión cambió instantáneamente, una mezcla de preocupación y sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué le dijiste?, preguntó rápidamente. No he dicho nada aún, respondí apretando los labios. Pero creo que debemos ser cautelosos.
El silencio se instaló entre nosotros mientras observábamos a las familias pasear por la plaza iluminada por las luces del atardecer. Era un contraste tan agudo con nuestro propio dilema interno. Ellos disfrutaban del momento sin saber lo que sucedía tras nuestras miradas furtivas. Quizás deberíamos dejarlo todo, sugirió él finalmente, rompiendo el silencio tenso. No puedo hacer eso, murmuré casi para mí misma. No quiero perderte. Pero sabía que mantener esta relación secreta era insostenible y arriesgado tanto para mí como para él. Las semanas pasaron y cada vez más se hacía evidente la presión sobre nosotros. Mi marido estaba emocionado por el viaje familiar planeado, parecía querer arreglar las cosas entre nosotros sin saber lo lejos que ya habíamos llegado a rompernos como pareja. El día del viaje llegó rápidamente y me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de anhelos prohibidos. Mientras empacaba mis cosas, sentí una punzada en el corazón al pensar en dejar atrás a mi sobrino durante unos días. No sabía si podría soportar esa separación forzada. En el coche hacia nuestro destino familiar, traté de concentrarme en las conversaciones triviales sobre lugares turísticos y actividades recreativas programadas por mi marido. Sin embargo, cada vez que miraba por la ventana veía su rostro reflejado en mis pensamientos, su risa contagiosa y su mirada intensa llenaban mis recuerdos mientras intentaba ocultar mi angustia detrás de una sonrisa falsa. Al llegar a nuestro destino, decidí darme un respiro e irme sola a dar una vuelta por los alrededores del hotel donde nos hospedábamos. Necesitaba aire fresco para despejar mi mente agobiada por los secretos compartidos y las decisiones difíciles que debía tomar pronto. Mientras caminaba por las calles empedradas del lugar turístico elegido por mi marido, sentí como una sombra me seguía, giré rápidamente y allí estaba él. Mi sobrino había decidido seguirme sin previo aviso ni explicación alguna. No debiste venir aquí, le dije intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado ante su presencia inesperada. No podía quedarme lejos, respondió con sinceridad mientras acercaba su mano hacia mí como si buscara consuelo ante la tormenta emocional inminente entre nosotros dos. Justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros sentimientos encontrados nuevamente, escuchamos risas familiares provenientes del hotel donde nos alojábamos. Esas risas eran como dagas punzantes recordándome lo frágil e imposible de nuestra situación actual. Debemos regresar antes de ser vistos, susurré asustada ante cualquier posibilidad indeseada. No quería crear más problemas ni exponer nuestra conexión ante aquellos que nos rodeaban sin saber nada sobre nuestro secreto compartido. Regresamos rápidamente al hotel donde todos estaban reunidos disfrutando del ambiente festivo, aunque sonreía e intentaba participar activamente en las conversaciones familiares alrededor mío, sentía como aquel mensaje inquietante seguía latente en mi mente. He visto algo raro. Me pregunté si algún día podría liberarme del peso abrumador del secreto, o si este viaje sería solo otro capítulo trágico en nuestra historia prohibida. La música suave del evento familiar me envolvía mientras intentaba mantener la compostura. La risa de mis familiares resonaba en el aire, pero yo estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. La presencia de mi sobrino, aunque no era visible a simple vista, se sentía como una sombra que me seguía. La incertidumbre me consumía. ¿Cómo podría enfrentarle si aparecía? ¿Y si mi marido notaba algo extraño en mí? Mientras me movía entre los grupos de conversación, una parte de mí deseaba que él estuviera allí, que su mirada se cruzara con la mía y todo lo que habíamos compartido en secreto cobrara vida nuevamente. Pero la otra parte sabía que esa conexión era peligrosa y arriesgada. La culpa se apoderaba de mí al pensar en las implicaciones de nuestra relación. El evento avanzaba y el ambiente festivo se intensificaba. Las luces brillaban y los aromas de la comida típica llenaban el aire, evocando recuerdos de mi infancia en Sevilla. Intenté concentrarme en las historias familiares que contaban mis parientes, pero mi mente vagaba entre lo prohibido y lo cotidiano. De repente vi a mi sobrino entrar por la puerta del salón. Su mirada buscó la mía entre la multitud. El corazón me dio un vuelco, su presencia era tanto un alivio como una condena. Se acercó a mí con una sonrisa cautelosa, como si supiera que todo había cambiado entre nosotros. Hola, dijo él con un tono casual que no podía ocultar la tensión subyacente. ¿Cómo estás? La pregunta resonó en mí como un eco distante.
La respuesta era compleja, no solo estaba lidiando con mis sentimientos hacia él, sino también con la presión de ser una esposa presente y leal. Bien, respondí, tratando de sonar natural. Disfrutando del evento. Me miró fijamente por un momento como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Sentí que el tiempo se detenía entre nosotros mientras los murmullos del resto del mundo se desvanecían. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, sugirió él, bajando la voz para evitar ser escuchado por los demás. El impulso fue inmediato, quería escapar a su lado y hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros, sobre lo que significábamos el uno para el otro. Pero también sabía que eso podría ser fatal para ambos. No sé si es buena idea, respondí con cautela. Él asintió lentamente, comprendiendo mi dilema sin necesidad de palabras adicionales. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde existía mi vida familiar y otro donde nuestros corazones podían encontrarse sin restricciones. En ese momento crucial, decidí seguirlo afuera. Necesitaba aclarar mis pensamientos y entender qué quería realmente de esta situación tan complicada. Caminamos juntos hacia un rincón apartado del jardín donde las luces tenues iluminaban nuestro camino. El aire fresco me golpeó suavemente como si intentara despejar mis pensamientos confusos. A medida que nos alejábamos del bullicio del evento, podía sentir cómo el peso de nuestras decisiones caía sobre nosotros. No puedo seguir así, dijo él finalmente. Necesito saber qué piensas sobre nosotros. Sus palabras cayeron pesadamente entre nosotros, eran las mismas preguntas que yo había estado evitando hacerme a mí misma durante semanas. Es complicado, empecé a decir. No quiero perderte ni a ti ni a mi familia. Él dio un paso más cerca, su mirada intensificándose mientras hablaba. Pero no podemos ignorar lo que sentimos. La tensión creció en el aire, cada palabra parecía cargar con una promesa no dicha pero latente entre nosotros. De repente escuchamos risas provenientes del interior, alguien había encendido música flamenca y todos parecían disfrutarlo al máximo. Esa risa ajena contrastaba con nuestro silencio tenso y lleno de significado. No sabía cuánto tiempo habíamos estado ahí cuando decidí romper ese silencio incómodo. Quizás deberíamos volver. Pero antes de darme la vuelta para regresar al evento familiar, él tomó suavemente mi mano y sus ojos reflejaron una mezcla de esperanza y desesperación. Por favor, dijo con voz baja, no te alejes ahora. El eco de sus palabras resonó en mí mientras sentía como su mano apretaba ligeramente la mía. El contacto encendió chispas dentro de mí pero también aumentó mi ansiedad por lo que podría suceder si continuábamos así. Mi mente giraba tratando de encontrar respuestas mientras luchaba contra el deseo abrumador por estar cerca de él frente al temor por las consecuencias potenciales si alguien nos descubría juntos. En ese instante crucial donde todo parecía posible pero también prohibido, tomé una decisión impulsiva. Vamos a disfrutar del baile juntos, solo esta vez, le dije finalmente con un atisbo de determinación en mi voz, antes que esto se vuelva aún más complicado. Él sonrió tenuemente mientras soltaba mi mano para acompañarme hacia el interior nuevamente, sin embargo, mi corazón latía descontroladamente ante la idea del riesgo inminente al cual nos estábamos exponiendo al regresar juntos ante nuestros familiares. Al entrar nuevamente al salón lleno de risas y música vibrante, sentí como los ojos curiosos comenzaban a posarse sobre nosotros, esa mirada inquisitiva proveniente tanto de conocidos como desconocidos me hizo dudar brevemente sobre nuestra decisión conjunta. Un instante después escuché murmullos detrás mío, ¿por qué están tan juntos? ¿Qué está pasando aquí? Las preguntas flotaban en el aire como cuchillos afilados listos para cortar nuestro delicado hilo secreto. Era claro, estábamos caminando sobre una cuerda floja donde cualquier movimiento equivocado podría llevarnos a caer en un abismo del cual no habría retorno posible. La tensión aumentó cuando nos acercamos al centro del salón donde todos bailaban alegremente sin sospechar nada acerca del conflicto oculto entre nosotros. Yo solo podía pensar en cuán frágil era nuestra situación mientras tratábamos desesperadamente mantener las apariencias ante quienes nos rodeaban. La noche avanzó rápidamente pero yo seguía sintiendo como cada risa ajena resonaba como un recordatorio doloroso, todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La música seguía sonando y la risa de los invitados se mezclaba con el murmullo de la noche.
Me encontraba atrapada entre la alegría superficial que me rodeaba y la angustia que crecía dentro de mí. La mirada de mi sobrino, que había sido un refugio en momentos oscuros, ahora se convertía en un recordatorio de lo que había perdido y lo que estaba a punto de perder. Mientras me movía entre los grupos, noté que él estaba más distante. Su sonrisa ya no era la misma, había una sombra detrás de sus ojos. Me pregunté si él también sentía el peso del secreto que nos unía. En un rincón del salón, nuestras miradas se cruzaron brevemente y en ese instante supe que algo había cambiado. ¿Estás bien?, le pregunté cuando finalmente encontramos un momento a solas en el jardín. La luna iluminaba su rostro, pero no podía ocultar la tristeza que lo envolvía. Necesito hablar contigo, dijo con voz grave, evitando mi mirada. He estado pensando mucho últimamente. El aire se volvió denso entre nosotros. La incertidumbre me invadió mientras esperaba su confesión. ¿Sobre qué?, le insté sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Sobre nosotros, sobre todo esto. Su mano se movió hacia el espacio entre nosotros como si intentara cerrar una distancia invisible. He conocido a alguien. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿A alguien? ¿Quién es? La incredulidad me hizo alzar la voz más de lo planeado. Es solo una amiga del trabajo, respondió rápidamente, pero su tono no sonaba convincente. No es nada serio, pero me hace sentir bien. La traición me atravesó como una flecha afilada. Había compartido mis sentimientos más íntimos con él, y ahora parecía estar buscando consuelo en otra persona. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté intentando mantenerme serena. No quería herirte, dijo él con sinceridad visible en sus ojos. Pero las palabras carecían de peso ante el mar de emociones que burbujeaban dentro de mí. La conversación terminó abruptamente cuando escuchamos risas provenientes del interior. Sabíamos que debíamos regresar antes de levantar sospechas. Caminamos juntos hacia la sala principal, pero ya nada sería igual. A medida que volvíamos a mezclarnos con los demás, sentí como mi mundo se desmoronaba lentamente a mi alrededor. Mi marido bailaba alegremente con unos amigos sin ninguna idea del caos interno que me devoraba. La imagen de mi sobrino junto a otra mujer se grabó en mi mente y sentí una punzada aguda de celos. La noche avanzó y las conversaciones fluían mientras yo luchaba por mantenerme presente y en control. El ambiente festivo contrastaba con el tumulto emocional que experimentaba, cada risa ajena resonaba como un eco vacío en mis pensamientos. Al final de la velada, decidí enfrentar a mi sobrino una vez más antes de despedirnos todos. Lo encontré solo en el pasillo oscuro mientras los demás comenzaban a salir por la puerta principal. Necesitamos hablar, le dije con firmeza, sintiendo como las palabras salían casi como un susurro urgente. Él asintió lentamente y nos dirigimos hacia un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por las risas o miradas curiosas. ¿Qué está pasando realmente?, le pregunté directamente sin rodeos esta vez. Lo he estado pensando. No sé si deberíamos seguir viéndonos, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. El dolor punzante regresó al escuchar esas palabras, era como si estuviera perdiendo todo lo que había construido emocionalmente durante estos meses difíciles. ¿Y qué hay de nosotros? Todo lo que compartimos no significa nada para ti. No es eso, respondió rápidamente aunque su voz tembló ligeramente. Es solo tengo miedo. Miedo a que, cuestioné mientras mis manos temblaban ligeramente por la tensión acumulada entre nosotros. A perderlo todo. Esa frase quedó flotando en el aire entre nosotros como una verdad amarga e ineludible. El silencio se hizo pesado mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y las posibles repercusiones futuras. La realidad era clara, nuestra relación secreta había comenzado como una manera de escapar del vacío emocional, pero ahora amenazaba con destruir todo lo que conocíamos. Finalmente rompí el silencio, no puedo seguir así. No puedo vivir con esta mentira. Las palabras salieron casi como un grito ahogado, sabía que debía elegir entre confesarlo todo o continuar ocultando la verdad detrás de sonrisas forzadas y encuentros furtivos. Él bajó la mirada al suelo antes de responder, tal vez deberíamos dar un paso atrás.
La idea resonó dentro mío como un eco doloroso. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía más fácil aceptar esa realidad desgarradora. El dilema moral pesaba sobre mis hombros: confesarle todo a mi marido o arriesgarme a perder al único ser humano con quien había encontrado conexión real en medio del caos familiar. Mientras pensaba en las consecuencias potenciales de cualquiera de mis decisiones, escuchamos voces acercándose desde el interior. Era hora de volver al mundo exterior donde todos estaban ajenos a nuestro tormento interno. Caminar juntos hacia esa luz brillante fue casi surrealista. Cada paso parecía llevarme más lejos del refugio emocional al cual había llegado junto a él durante esos meses complicados. Al llegar al salón lleno nuevamente por risas y música alegre, sentí como una ola fría recorrió mi cuerpo. El dilema aún permanecía sin resolver en mi mente atormentada mientras tratábamos desesperadamente mantener las apariencias ante quienes nos rodeaban. El eco del futuro incierto resonó fuertemente dentro mío cuando me di cuenta. Ya no podía ignorar la verdad ni seguir viviendo entre sombras. Algo debía cambiar radicalmente para todos nosotros. La música seguía sonando, pero el ruido se convirtió en un eco distante mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido. La risa de la familia me parecía lejana, como si estuviera atrapada en una burbuja de confusión. La imagen de mi sobrino se entrelazaba con la de mi esposo, y cada vez era más difícil distinguir entre lo que había sido y lo que podría ser. Mientras observaba a mi marido charlar animadamente con algunos parientes, supe que no podía seguir así. El vacío que había sentido durante años se había vuelto insoportable. La relación con mi sobrino había sido un destello de luz en medio de la oscuridad, pero ahora se sentía como una carga. ¿Qué futuro nos esperaba si continuábamos así? La decisión llegó como un susurro: debía hablar con él. No podía permitir que las mentiras siguieran creciendo entre nosotros. Mientras buscaba un momento a solas, recordé las palabras de mi sobrino cuando propuso poner fin a nuestra relación. No puedo ser el motivo por el cual rompas tu vida, me dijo una noche, y aunque su intención era noble, no dejaba de ser doloroso. Finalmente encontré un rincón tranquilo en el jardín. Las luces del evento iluminaban las flores del azahar, dándoles un brillo casi mágico. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su llegada. Cuando apareció, su expresión era seria. Sabía que algo importante iba a suceder. Necesitamos hablar, dije al verlo. No puedo seguir así. Se acercó lentamente y asintió, comprendiendo la gravedad del momento. ¿Y si todo esto termina mal?, preguntó con voz temblorosa. No sé lo que pasará, respondí. Pero lo que sé es que no puedo seguir mintiéndole a mi marido ni a mí misma. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras contemplábamos nuestras opciones. En ese instante sentí como si el mundo se detuviera. Todo lo que habíamos compartido estaba en juego. De repente escuchamos risas acercándose y decidimos volver al bullicio del evento antes de ser descubiertos. A medida que regresábamos al salón, una sensación de desasosiego me invadió. La vida continuaba sin detenerse por nuestros dilemas personales. La velada avanzó y las conversaciones fluían como el vino en las copas. Sin embargo, cada risa resonante era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Miré a mi esposo y vi cómo disfrutaba de la compañía familiar. Su sonrisa era genuina, pero también me provocó una punzada de culpa. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse, sentí una oleada de tristeza recorrerme al pensar en lo inevitable. Su mudanza por trabajo estaba cerca y eso cambiaría todo para siempre. El tiempo apremiaba y mis decisiones debían ser rápidas. Cuando finalmente quedamos solos después del bullicio familiar, enfrenté a mi sobrino con determinación. Debemos decidir qué haremos, le dije, porque esto no puede continuar así. Él pareció dudar antes de responder. ¿Y si simplemente nos alejamos? Quizás sea lo mejor para todos. Su propuesta resonó en mí como un eco doloroso. Era realmente la solución. El amor no desaparece tan fácilmente y los recuerdos compartidos estaban grabados en nuestra piel. Mientras hablábamos, noté cómo su mirada se perdía hacia el horizonte oscuro más allá del jardín iluminado por faroles tenues. Un aire pesado nos envolvía. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo irreversible. De repente escuchamos el sonido familiar del móvil vibrando sobre la mesa cercana.
Era un mensaje inesperado de mi marido preguntando dónde estábamos. La realidad nos golpeó, no podíamos seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. Debo irme, dijo él finalmente. Necesito pensar con claridad sobre todo esto. Lo vi alejarse hacia la puerta principal mientras una sensación amarga me invadía por dentro, sabía que podría estar tomando una decisión equivocada al dejarlo ir sin más explicaciones. El tiempo pasó lentamente mientras regresaba al salón donde los últimos invitados comenzaban a despedirse. Miré alrededor buscando alguna señal o respuesta clara sobre qué camino tomar ahora que todo parecía desmoronarse frente a mí. Cuando llegué junto a mi esposo nuevamente, él sonrió sin saber nada sobre mis tormentos internos ni sobre la conversación crucial que acababa de tener con nuestro sobrino. La noche concluyó y todos se marcharon dejando solo ecos vacíos en el aire fresco sevillano. Cada paso resonaba como una campana marcando el final de una etapa crucial en nuestras vidas. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí como un peso caía sobre mis hombros al ver cómo cada uno tomaba caminos diferentes. Mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto mientras miraba hacia atrás por última vez antes de cerrar definitivamente ese capítulo oscuro. A medida que caía la noche sobre Sevilla y las estrellas comenzaban a brillar débilmente en el cielo despejado, comprendí que las decisiones tomadas tendrían repercusiones mucho más allá de lo imaginado. Sin embargo, antes siquiera de poder reflexionar plenamente sobre ello o encontrar consuelo en alguna respuesta clara o solución fácil. Una llamada repentina interrumpió mis pensamientos, era un número desconocido pero reconocido. La voz al otro lado me heló la sangre, necesitamos hablar urgentemente. El mundo pareció detenerse nuevamente mientras me preparaba para enfrentar aquello que nunca imaginé escuchar.